Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Un momentito, voy a compartir pantalla un ratito mientras se van poniendo cómodos. En esta oportunidad, semana 19, por ser una gran cantidad de problemas, va a ser difícil o casi imposible resolverlo todos. Entonces, para poder ahorrar bastante el tiempo, lo que voy a hacer es plantear los problemas y lo voy a dejar en una anotación general, en la cual ustedes prácticamente van a reemplazar para obtener finalmente el resultado. ¿Correcto? Bien, vamos entonces rápidamente con el problema 1. Nos dice ahí, en una región de la atmósfera, la presión del aire P está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Les preguntan, o le dan como dato primero, donde P sub 0 representa la presión, Z la distancia, T la temperatura termodinámica, M la masa y G la aceleración. Con esa información quiero conocer la dimensión de R. Pero hay un pequeño problema. Veamos. Un ratito. Bien. Observo aquí que R es parte del exponente. R es parte del exponente. Y ustedes recordarán que la dimensión de todo exponente siempre es igual a 1, ya que todo exponente es un número real. Entonces tengo ahí la dimensión de M por G entre lambda por R. Todo ello es igual a 1, dimensionalmente hablando. Nos dan como dato la masa, también G, y nos preguntan por R. Pero acá hay un pequeño problema. Si quiero conocer la dimensión de R, primero debo conocer la dimensión de lambda. El problema es que no nos dicen qué representa lambda. Entonces, primero tengo que deducir qué representa lambda o cuáles son las dimensiones de lambda. Y observo que lambda además aparece aquí. Entonces, primero voy a obtener la dimensión de lambda a partir de tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, voy a plantear el principio de homogeneidad. Tomamos la dimensión a ambos lados de la igualdad. Voy a encerrar aquí en corchete color lila para diferenciar del resto. Aquí 1 menos lambda por z entre t. Todo esto elevado a un exponente. Ese exponente es m por g entre lambda por r. Bien, me concentro en esto que he encerrado en corchete de color lila. Allí, observo una resta. Cuando ustedes tienen dentro de los corchetes o dentro de las dimensiones una suma o una resta, en el siguiente paso, ese signo más o menos, ¿en qué se puede convertir? ¿Lo recuerdan? En el siguiente paso. Ese signo menos o más, ¿en qué se puede convertir? En el signo igual, ¿correcto? Entonces ahí planteamos. Voy a tomar solamente lo que está encerrado en color lila y tengo ahí que la dimensión de 1 es igual a ¿quién? A la dimensión de lambda por z entre t. Y 1 es un número real y su dimensión es justamente 1, ya que todo número real tiene como dimensión a la unidad. Luego aquí lo vamos a desdoblar. Tengo entonces que 1 es igual a ¿quién? A la dimensión de lambda por la dimensión de z, pero z ¿qué representa? Distancia. Y la dimensión de la distancia es L mayúscula. ¿Entre quién? La dimensión de T, pero T representa la temperatura. Y la temperatura tiene como dimensión ¿a quién? A teta mayúscula. Ya está. De ahí entonces despejando, obtengo que la dimensión de lambda es igual a quién? Teta pasa a multiplicar, L pasa a dividir y sería teta entre L. Ese L pasa al numerador y se va a convertir en L a la menos 1. Bien,
Hasta ahí lo que he obtenido es la dimensión de lambda. Con eso ya puedo conocer la dimensión de ¿quién? De R. Y es que ahora voy a analizar estrictamente el exponente. Todo exponente siempre es un número real. De ahí que la dimensión del exponente debe ser igual a 1. Bien, m representa la masa y su dimensión es m mayúscula. Luego seguimos aquí. G representa la aceleración y su dimensión es L por T a la menos 2. ¿Esto entre quién? La dimensión de lambda, que es teta por L a la menos 1. ¿Por quién? Por la dimensión de R. Y todo esto igual a 1. Finalmente esta dimensión de R pasa a multiplicar a 1. Y tenemos entonces m por ¿cuánto? Este L a la menos 1 que está en el denominador pasa al numerador como L. Y con el L que ya tenemos en el numerador, vamos a obtener L al cuadrado. Esto por T a la menos 2. Y luego este teta que está en el denominador, cuando pasa el numerador, será entonces teta a la menos 1. Y ahí finalmente tenemos la dimensión de R. Bien, hay unos segundos para que le tomen la captura. Esto está grabado. Esto está grabado. Pero si desean, pueden tomar la captura. Ojo que si paso a la siguiente diapositiva, esto que he escrito se pierde. Si paso a la siguiente diapositiva, automáticamente esto se pierde. Ya no hay cómo regresar. Por eso, los que desean pueden tomar la captura. Les doy unos segundos más. Bien, si no hay consultas o observaciones, entonces paso al siguiente problema. Bien, número 2. Nos dice lo siguiente. En la figura se muestran tres vectores A, B y X, inscritos en un triángulo equilátero. Pregunta, halla la expresión del vector X en función de los vectores A y B. Muy bien. Para esto voy a tener presente lo siguiente. A ver, antes de comenzar con el problema, vamos a plantear aquí, vamos a recordar aquí algunas propiedades. Ahí tengo un triángulo cualesquiera, ¿correcto? Tengo un triángulo cualesquiera. Y planteo lo siguiente. Que esta recta de color rojo o de color lila ha partido en dos partes iguales a cada lado de ese triángulo. Entonces, si lo que está en verde vale como A, entonces ¿cuánto vale lo que está en lila? Si la recta verde vale como A, ¿cuánto vale lo que está en color lila? ¿Será a tercios, a medios, 2A? ¿Cuánto vale? ¿O no se sabe? Esto incluso creo que lo conocen como el teorema de la base media. Entonces, A medios. medios, así es, muy bien. Este criterio es el que vamos a aplicar para este problema, ¿correcto? Veamos, tenemos aquí un triángulo equilátero y se han trazado alturas, ¿cierto? Entonces les pregunto aquí, esta altura de color amarillo, ¿ha o no ha partido en dos partes iguales al vector A? Esa altura de color amarillo, ¿ha o no ha partido en dos partes iguales al vector A? Claro que sí, porque se trata en este caso de un triángulo equilátero. Entonces, este de aquí va a ser a medios. Que no parezca. Esto es a medios y esto otro, lo de arriba, también vale a medios, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos aquí.
Lo de abajo, abajo tengo el vector b, ¿correcto? Abajo tengo el vector b. Les pregunto ahora, todo este trazo de color marrón, todo ese trazo de color marrón, ¿cuánto vale en función de b? A ver, ¿cuánto vale todo ese B trazo de medios. color b medios? Muy bien, todo vale b medios, ¿cierto? Pero además se observa que se ha trazado otra altura, ¿cierto? Se ha trazado aquí otra altura, que justamente es perpendicular, luego el vector b. Quiere decir entonces que todo vale b medios. Muy bien, todo vale b medios. Pero esa altura entonces ha partido en dos partes iguales a ese vector b medios. Quiere decir entonces que, quiere decir entonces que este vector, ¿cuánto vale? Este de color amarillo. Ese vector de color amarillo, ¿cuánto vale? Me dijeron por ahí b medios, Vale, B. b cuartos, ¿cierto? Me dijeron ahí todo cuánto vale b medios, pero entonces este de amarillo cuánto vale b cuartos. B cuartos. Muy bien. Finalmente, finalmente, en esta altura y esta otra altura se han cruzado. Entonces, ese punto de intersección de estas dos alturas, ¿cómo se le conoce? Se han cruzado ahí las alturas. Ese punto en el cual se han intersectado las alturas, ¿cómo se le conoce? Bien, aquí tenemos una mediana y otra mediana. Claro está que como es un triángulo equilátero, esas medianas coinciden también con las alturas. Pero el punto donde se intersectan las medianas se le conoce como el punto baricentro. ¿Y qué de especial tiene ese punto baricentro? Es que la proporción de corte es de 2 a 1. Entonces aquí me voy a inventar un vector. Este vector voy a asumir que vale como R. Si él vale como R, entonces este vector vale como ¿cuánto? Como 2R. Bien. Ahora sí, atentos a esta jugada. En el triángulo pequeño, en ese triángulo pequeño, que voy a sombrear en color celeste, ahí, ¿cómo están relacionados los vectores? B cuartos, X y R. En ese triángulo pequeño, ¿cómo están relacionados los vectores? B cuartos, X y R. Ahí, por ejemplo, tenemos que B cuartos más X es igual ¿a quién? Al vector R. B cuartos más X es igual ¿a quién? Al vector R. A esto le llamo ecuación 1. Ahora, en el triángulo más grande, en este que voy a sombrear en color verde, ahí, en ese triángulo más grande. ¿Cómo está relacionados los vectores? A medios, 3R y el vector B. A medios, 3R y el vector B. En este caso sería a medios más el vector 3R es igual ¿a quién? Al vector B. A esto le llamo expresión número 2. Hasta aquí nada más un like si vamos bien con esas dos expresiones, 1 y 2. Hasta ahí nada más. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar la expresión 1 en 2. 1 en 2. Entonces tengo la expresión 2 a medios más ¿quién? 3R. ¿Pero quién es R? A R de la expresión 1 es B cuartos más X. Ahí está. Y todo igual ¿a quién? Al vector B. Luego este 3 pasa a multiplicar. Entonces ahí voy a tener a medios más ¿quién? Más 3B cuartos
más 3x es igual al vector b. Ya está. A partir de aquí, finalmente, ustedes van a despejar y van a obtener al vector x en función de a y b. Eso ya les dejo entre comillas como tarea para la casa. ¿Correcto? Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Bien, hay unos segundos para que también le tomen la captura. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, dado los vectores A y B expresados en función de los vectores unitarios, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, los vectores A y B son paralelos y además tienen direcciones opuestas. Veamos. Proposición número 1. ¿Cuándo decimos en general que dos vectores A y B son paralelos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué propiedad cumplen los vectores cuando son paralelos? Bien, guardan esta relación. Por ejemplo, que el vector A es igual a lambda por el vector B. También puede ser B es igual a lambda por A. No hay problema, también puede ser de esa forma. Lo importante aquí es el valor de lambda. Cuando lambda es positivo, entonces los vectores A y B son paralelos y además tienen igual dirección. ¿Y qué sucede si lambda es negativo? Entonces los vectores A y B son paralelos, pero tienen direcciones opuestas. Bien, entonces vamos a indicar aquí al vector A, que está expresado en función de los vectores unitarios. Implícitamente tenemos aquí la unidad. Entonces tengo ahí un I menos 3J más 2K. Este es para el vector A. Ahora para el vector B. Observen ahí. Para el vector B tengo como componentes menos 4, 12 y menos 8. Esos números, ¿tienen o no tienen un factor común? Menos 4, 12 y 8. ¿Tienen o no tienen un factor común? Todos, digamos, tienen 4. tercia. Claro, así es. Tienen en común el factor 4. Y en este caso voy a factorizar el menos 4. Ahí está el menos 4. Entonces, si factorizo el menos 4, ¿qué nos queda? Nos queda por aquí un i. Factorizo el menos 4 y nos queda menos 3j. Factorizo el menos 4 y nos queda más 2k. ¿Correcto? Y observen ahí, eso que está entre paréntesis, ¿es o no el vector a? Eso que está entre paréntesis, claro, es el vector a. Entonces hemos obtenido la siguiente relación, que el vector b es igual a menos 4 veces el vector a. Y observo que ese lambda es positivo o es negativo. Este lambda es negativo. Entonces quiere decir que los vectores a y b son paralelos y en igual dirección o son paralelos y además en direcciones opuestas. ¿Cómo son los vectores a y b? ¿Son paralelos y además tienen igual dirección o son paralelos pero tienen direcciones opuestas?
En este caso son paralelos y además tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Dice direcciones opuestas, paralelos en direcciones opuestas, por lo tanto, verdadero. Bien, segunda proposición nos dice, la magnitud de la resultante de los vectores A y B es máxima. ¿Alguien recuerda qué condición deben de tener los vectores para que su resultante sea máxima? Veamos, ¿qué sucede si tengo dos vectores paralelos? Digamos al vector A y al vector B, ambos en igual dirección. Entonces la resultante obtenida con ellos, ¿cómo es? ¿Máxima o mínima? Ahí la resultante es máxima. ¿Y cómo se obtiene esto? Simplemente sumando sus magnitudes. Correcto, este es para la máxima. ¿Y cómo es para la mínima? Para la mínima es cuando los vectores son paralelos, pero tienen direcciones opuestas o contrarias. Ahí la resultante obtenida por ambos es mínima. ¿Y eso cómo se obtiene en magnitud? Bien, la resultante mínima es la diferencia del de mayor magnitud menos el de menor magnitud, ya que aquí voy a asumir que la magnitud del vector A es mayor que la magnitud del vector B. Entonces la resultante mínima es la diferencia del de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? De la primera proposición hemos deducido que los vectores A y B tienen direcciones opuestas. Entonces con ellos se obtiene una resultante máxima o mínima. Mínima. Mínima, así es. Pero aquí no dice que es máxima. Por lo tanto, falso. Ya que para que esta sea máxima, los vectores deben ser paralelos y además deben de tener igual dirección, cosa que no se cumple. Bien, finalmente, tercera proposición. Nos dice, la magnitud del vector A más B es mayor que la magnitud del vector A menos B. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? ¿Verdadero o falso? Entonces vamos a obtener ambas magnitudes para luego compararlas. Primero el del A más B. Entonces tengo por aquí el vector A más B. Pero de la primera proposición que hemos encontrado, que el vector B es igual a menos 4 veces el vector A. Entonces quiere decir que el A más B, ¿cuánto vale? Menos 3 veces el vector A. Si yo le tomo su módulo, su magnitud, entonces podemos indicar aquí que la magnitud del vector A más B es igual a 3 veces. ¿Quién? La magnitud del vector A. Esto es ojo para la suma. Ahora vamos con el vector diferencia, el A menos B. Ahí tengo el vector A y le resto ¿quién? El vector B. Pero el vector B de la primera proposición es ¿quién? Es menos 4 veces el vector A. Ahí está, menos 4 veces el vector A. Listo. Menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces tengo aquí A más 4A y eso nos va a dar 5A. Finalmente, tomo el módulo a ambos lados de la igualdad y de ahí tengo que el módulo o la magnitud del vector A menos B, es igual a 5 veces la magnitud del vector A. Ahora sí comparen y respondan si la tercera es verdadero o falso. Aquí tengo para la suma y por acá tengo para la diferencia. Entonces nos dice, la magnitud del vector A menos B es mayor que la magnitud del vector A menos B. ¿Cómo debe ser la tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Falso.
Falso, así es, muy bien, falso. Ya está, eso es todo. Listo. Hay unos segundos para que le tomen la captura. Aparentemente el problema estaba complicado, ¿no? Aparentemente. Si observo ahí los vectores A y B en función de los vectores unitarios, aparenta ser complicado. Pero ya cuando lo desarrollamos, o sea, según las proposiciones, nos damos cuenta que empleando justamente ya las propiedades que vimos anteriormente, se hace sencillo el problema. Bien, si no hay consultas o observaciones, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos ahora el problema número 4. ¿Sí? ¿Todos número 4? ¿O les doy unos segundos más para que puedan tomar la captura del problema anterior? Bien, ahora sí, siguiente problema, número 4. Bien, este problema es interesante. Nos dice, dos atletas A y B se desplazan en la dirección del eje X, según sus ecuaciones de posición-tiempo. Nos dice ahora, si en t igual a 0 y además en t igual a 2 segundos, los atletas están distanciados o separados 5 metros, pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Bien, supongamos que voy directamente a la pregunta. Quiero conocer el tiempo en el cual ellos se van a encontrar, se van a alcanzar o uno va a pasar frente al otro. Para ese instante, ¿cómo debe ser la posición de A y la de B? ¿Iguales o diferentes? En el instante que se encuentran, se alcanzan o uno pasa frente al otro. Hay sus posiciones como Iguales. tienen que ser. Iguales, muy bien. Entonces vamos a intentar reemplazar las ecuaciones de movimiento, tanto para A como para B. Para el móvil A o el atleta A es x sub 0 menos 2t. Igual a quién? A la de B, que es menos 4 más v por t. Y ahí observo un gran problema. ¿Cuáles son? Que no conozco el valor de x sub 0 ni tampoco conozco el valor de v. Si no conozco ello, no voy a poder despejar y obtener el valor numérico del tiempo t. Entonces, primero debo de conocer x sub 0 y además v. ¿Eso cómo lo obtenemos? Con la condición del problema, con lo que está escrito en color marrón. Entonces, vamos a analizar primero para t igual a 0. Para t igual a 0. Voy a trazar aquí una recta. Ahí está la recta. Y por aquí tenemos el origen de coordenadas, el 0. Ahí está. Bien, para t igual a 0, ¿en qué posición se encuentra el móvil A? Para t igual a 0. Si t vale 0, esto se elimina y nos queda que la posición del atleta A para t igual a 0 es x sub 0. Pero luego aquí el dilema, profe, ¿x sub 0 es positivo o es negativo? ¿O vale 0? Entonces ahí justamente se apoyan con esta condición del problema. Les dicen que x sub 0, ¿cómo es? Positivo. Entonces se descarta esta opción que puede ser 0 y también se descarta esta otra que puede ser negativo. Entonces ya sé por lo menos que se encuentra ahí el atleta A. Aún no sé cuánto vale, aún no sé cuánto vale, pero sé que por ahí debe estar su posición. Ahora vamos con el atleta B. Para t igual a 0, para t igual a 0, reemplazamos acá t igual a 0, se va a eliminar este factor, ese producto. Quiere decir entonces que la posición inicial del atleta B, ¿cuánto vale? Menos 4.
Entonces, el atleta B se va a encontrar por acá. Menos 4 metros. Esa es la posición inicial de ¿quién? De B. Pero nos dicen que para t igual a 0 y para t igual a 2 están separados o distanciados 5 metros. Veamos, si de 0 a menos 4 hay 4 metros y están separados 5 metros, entonces, ¿qué distancia hay de 0 hacia x sub 0? 1. 1, así es. Entonces ya sé cuánto vale x sub 0. X sub 0 es igual a 1 metro. Ya está. Entonces ya tenemos el valor de x sub 0, 1 metro. Muy bien. Ahora falta conocer el valor de v. Esto lo obtenemos con la otra condición, que para t igual a 2 segundos, ahora analizamos para t igual a 2 segundos, trazamos ahí la recta, y por acá tengo el origen de coordenadas, el 0. Bien, ahora para t igual a 2. Voy a reemplazar primero en la ecuación de movimiento de x sub a como borrador. Esto es x sub 0 menos 2t. Pero x sub 0 ya sé cuánto vale. Él vale 1. Entonces ya tenemos ahí su ecuación de movimiento, que es 1 menos 2t. Y esto lo reemplazo para t igual a 2 segundos. Entonces tenemos ahí 1 menos 2t. Ahí está, t vale 2. Y de ahí que la posición de a, ¿cuánto vale? Tengo aquí 1 menos 4. ¿Esto qué nos da? Menos 3. Quiere decir entonces que para t igual a 2 segundos, la posición de a, ¿cuánto vale? Menos 3. Entonces por aquí se va a encontrar el atleta A en la posición menos 3. Muy bien. Si ahí se encuentra el atleta A para ese instante, entonces la pregunta es, ¿dónde se encuentra el atleta B? ¿Dónde se encuentra B? Sabiendo que están separados o distanciados también para ese instante 5 metros. ¿Cuál sería entonces la posición del atleta B? 2. De 2 metros, así es. Muy bien. Y con eso entonces ya puedo conocer la velocidad del atleta B. Profe, disculpe, ¿por qué 2 metros? Ah, ya, ok. Nos dice que para t igual a 2 segundos, los atletas A y B están separados ¿cuánto? 5 metros, ¿cierto? De 0 a menos 3, de 0 a menos 3 hay una distancia de 3 metros. Entonces, hasta ahí ya tengo 3. Entonces, de 0 a qué posición, hasta qué posición, tendríamos 2 metros. De tal manera que la suma de esa distancia que los separa se iguala a 5. A eso ocurre cuando este vale 2, ¿cierto? Entonces ahí tengo que la distancia que separa a los atletas A y B es igual a 5 metros. Para el instante t igual a 2 segundos. ¿Me dejó entender la idea hasta ahí? Listo, profe, gracias. Bien, entonces vamos a indicar aquí también esto. Vamos a indicarlo ahí. Habíamos observado, deducido que vale 1. Entonces, cuando reemplazamos esto luego para t igual a 2 segundos, ahí tenemos entonces que x sub a es igual a 1 menos 2t, pero t vale 2. De ahí que la posición de a para t igual a 2 segundos, ¿cuánto vale? Menos 3 metros, que es justamente este, menos 3, correcto, para t igual a 2 segundos. Bien, ahora sí. Como ya tengo la posición de b para t igual a 2, con eso ya puedo conocer su velocidad. Planteamos ahora aquí. Para t igual a 2 segundos, la posición de b, ¿cuánto vale? 2 metros. Reemplazamos ahí en la ecuación de movimiento de b.
que x sub b es igual a ¿quién? Menos 4 más v por t. Para t igual a 2, x sub b, ¿cuánto vale? 2 metros. Ahí está 2. ¿Es igual a quién? A menos 4 más v por t. Ahí está, v por t. ¿Pero cuánto vale t? 2 segundos. Listo. Este menos 4 pasa al otro lado como 4. Y más 2 nos va a dar 6. 6 va a ser igual a 2v. 2 va a pasar a dividir y de ahí que v, ¿cuánto vale? 3 metros por segundo. Entonces ya tengo el valor de x sub 0 y también el valor de v. Con esto finalmente ya puedo responder a la pregunta, que es para un tiempo t que aún no sé cuánto vale, las posiciones de los atletas A y B van a ser iguales, ya que para ese instante se van a encontrar, se van a alcanzar o uno va a pasar frente al otro. La ecuación de movimiento de A es x sub 0, que vale 1, menos 2t. ¿Es igual a quién? A la ecuación de movimiento de B. Y el de B es menos 4 más v por t, pero v vale 3. Ahí está, 3t. Este menos 4 pasa al otro lado y se va a sumar con 1, y eso nos va a dar 5. Este menos 2t pasa al otro lado y con 3t nos va a dar 5t. De ahí finalmente 5 con 5 se cancela y el tiempo t es igual a ¿cuánto? 1 segundo. O sea que para ese instante de 1 segundo, los atletas se encuentran, se alcanzan o uno pasa frente al otro. Bien, hay unos segundos para que le tomen la captura. Unos segundos más para que observen la solución e indiquen sus consultas. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva, problema número 5. En 3, 2, 1, va. Bien, nos dice, un automóvil se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje X según la gráfica velocidad-tiempo. Pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por el automóvil entre 10 y 35 segundos? Bien. Entonces aquí, en la gráfica velocidad versus tiempo, ¿cómo obtengo la distancia? Sencillo, a partir del área. Entonces voy a colocar aquí el área que va de 10 hasta este tiempo. Correcto, y tenemos un área 1. Luego tendríamos que conocer cuánto vale esta otra área. Luego, esta otra área, la que va de 20 a 30. Y finalmente esta otra área, la que va de 30 a 35 segundos. A esta le llamo área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces la distancia es igual a ¿quién? La suma de cada una de esas áreas. Ahí está, área 1 más área 2 más área 3 y más el área 4. Hay un detalle, las áreas 2 y 3 se pueden calcular fácilmente porque del gráfico yo conozco cuánto vale su base y su altura. El inconveniente sería para conocer las áreas 1 y 4. Para eso, previamente, debería conocer, por ejemplo, para el área 1, cuánto vale la velocidad para el instante de 10 segundos. Le asigno ahí un valor V1. De forma análoga, debería de conocer cuánto vale la velocidad del móvil para t igual a 35 segundos. Conociendo
ese valor, ya podríamos hallar esa área. ¿Correcto? Bien. Entonces sumamos esas áreas y eso nos va a dar finalmente la distancia. Ese es el bosquejo en general. ¿Correcto? Ahora, una ayuda para la rapidez V1, ya con eso ustedes pueden hacer para obtener la rapidez V2. Aquí una ayuda. Ahí está. Ahí está. Del gráfico se sabe que de 0 hasta 15 segundos, ¿correcto? Se tiene una velocidad que va de 0 hasta 30. Ahí está. Pero yo quiero conocer en este caso específico la velocidad para el instante de 10 segundos. Entonces ahí pueden plantear lo siguiente, que este ángulo θ o la tangente de ese ángulo θ es constante en ese intervalo. La tangente de θ es constante en ese intervalo. Entonces, en ese triángulo pequeño, en este que estoy sombreando en color amarillo, ahí, la tangente de θ es igual a ¿quién? Cateto opuesto, ¿no? ¿Entre quién? Cateto adyacente. Esto mismo debe ser también para el triángulo más grande, el que va de 0 a 15 segundos. En ese caso, el cateto opuesto al ángulo θ, ¿cuánto vale? Como 30. Y el cateto adyacente al ángulo θ, ¿como cuánto vale? Como 15. Entonces, de ahí finalmente despejando, van a conocer el valor de V1. Y de forma análoga, van a hacer un procedimiento similar para obtener el valor de V2. Conociendo V1 y V2, van a conocer las áreas 1 y 4. Reemplazan ahí luego en esta expresión y obtienen finalmente con ello la distancia. Bien, hay unos segundos. Este es un esquema en general. Como les indicaba, les voy a mostrar así, digamos, la respuesta en general o el procedimiento en general. Y a ustedes van a tener que calcular aparte, en casa, con tranquilidad, cada una de esas áreas. De tal manera que así ahorro tiempo y podemos hacer una mayor cantidad de problemas. Bien, continuamos. Si no hay alguna observación o consulta hasta aquí. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva o problema en 3, 2, 1. Va. Y tengo el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Un cuerpo en caída libre pasa frente a una ventana que tiene una altura de 1,35 metros durante 0,3 segundos. Pregunta, ¿desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo? Bien. Tengo aquí ese cuerpo que ha sido soltado. Si ha sido soltado, su rapidez inicial vale 0, ¿correcto? Y por aquí debajo tenemos el perfil de esa ventana. Le asigno ahí un valor h minúscula, que por dato vale 1,35 metros. ¿Qué nos preguntan? ¿Desde qué altura sobre la ventana se soltó el cuerpo? Entonces lo que estoy buscando es esto que está en color marrón, que le asigno un h mayúscula. ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero conocer, el valor de h mayúscula. Para esto nos dan el siguiente dato. Nos dicen que durante su caída pasó frente a esa ventana durante un tiempo de 0,3 segundos. Entonces pasó de esta parte superior a esta parte inferior de la ventana en el tiempo de 0,3 segundos. Pero lo que no sé aún es qué tiempo le ha demorado a ese cuerpo en descender toda esta altura a h mayúscula.
entonces le asigno ahí un tiempo t. Si este tiempo es t y este otro es 0,3 segundos, entonces el tiempo que ha tardado desde que fue soltado hasta que llega a la parte inferior de la ventana, todo vale t más 0,3 segundos. Bien, ahora, ¿qué expresión voy a utilizar? Veamos. Ustedes recordarán que la altura que desciende un móvil es igual a ¿quién? A la rapidez inicial por el tiempo, en este caso más porque está cayendo. Un medio de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como dice que ha sido soltado, liberado, entonces él vale 0. De ahí que todo este producto, ese factor se elimina, vale 0. Entonces la altura que desciende el móvil sencillamente queda expresado de la siguiente manera. Como un medio de g por t cuadrado. Esto es lo que vamos a emplear. ¿Correcto? Bien, por intervalos, por intervalos. Para el tiempo t, la altura que ha descendido es h mayúscula. Y eso es igual a ¿quién? A un medio de g por t cuadrado. ¿Pero cuánto vale g? Vale 10. Entre 2 nos da 5. Entonces, esa altura h mayúscula es equivalente a 5t cuadrado. Entonces, observo que para dar respuesta al valor de h mayúscula, necesito conocer el valor de t. ¿Cómo lo obtengo? Para eso seguimos analizando. Ahora, en el tiempo, t más 0,3 segundos, ¿qué altura ha descendido? Allá del gráfico se observa que ha descendido en ese tiempo t más 0,3 segundos a h mayúscula más h minúscula. Y esto va a ser igual a ¿quién? A un medio de g por t cuadrado, o sea 5 por el tiempo que le ha tomado elevado al cuadrado. Pero ese tiempo que ha empleado o que le ha demorado es t más 0,3. Y esto luego al cuadrado. Hasta aquí nada más si vamos bien con esas expresiones en color lila. Hasta ahí nada más. Un like si vamos bien. Si me dejo entender de dónde provienen esas expresiones. Ok, perfecto. Luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Este h mayúscula de la expresión anterior, ¿quién es? Es 5t cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo aquí 5t cuadrado más h minúscula es igual a ¿quién? A 5, paréntesis, t más 0,3 y esto luego al cuadrado. Este 5t cuadrado, que está a la izquierda de la igualdad, va a pasar a restar al otro lado. Y ahí observo que al pasar al otro lado va a haber un factor en común, que es el factor 5. Y eso luego lo voy a factorizar. Entonces tengo ahí 5 corchetes. Tengo ahí t más 0,3 elevado al cuadrado menos t cuadrado. Ahí les pregunto, eso que está en corchetes, ¿tiene o no tiene la forma de a cuadrado menos b cuadrado? Eso que está entre corchetes, ¿tiene o no tiene la forma del a cuadrado menos b cuadrado? Claro. ¿Y eso cómo se desarrolla? Por su curso de álgebra, esto es expresado como la suma por la diferencia. Entonces, eso voy a plantear aquí. Este h es igual a ¿quién? A 5. Paréntesis, la suma. T, perdón, déjame comí un 0, un ratito, y tengo t más 0,3 al cuadrado menos t cuadrado. Ahora sí. Bien, entonces tengo aquí la suma. T más 0,3 más t. Eso nos va a dar 2t más 0,3. ¿Por quién? Por la diferencia, o sea, t más 0,3 menos t. Y eso nos va a dar 0,3. Listo. Como h minúscula es la altura de la ventana y es dato el problema, entonces a partir de aquí, despejando, voy a conocer el valor de t. Esto lo dejo ya para ustedes. Ahí obtienen el valor de t. Ese valor de t
encontrado lo van a reemplazar en esta otra. Le voy a colocar expresión número 1. Ya está bueno, expresión número 2, ¿no? Para que me deje entender mejor la idea. Ahí obtienen al final el valor de t. Ese tiempo t lo reemplazan en 1. Y al reemplazar en 1, ahí finalmente, ¿qué van a obtener? El valor de h mayúscula, que es justamente la altura, ¿no?, sobre la cual fue soltado el cuerpo con respecto a la ventana. Bien, ahí unos segundos. Entonces ahí h minúscula es 1,35 metros. Reemplazan ahí, despejan y obtienen el valor de t. Ese tiempo t lo reemplazan en la expresión 1 y de ahí finalmente obtienen el valor de h mayúscula. Bien, continuamos entonces. Si no hay consultas o observaciones hasta aquí. En 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice: un motociclista realiza una acrobacia impulsándose horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo, desde una altura h igual a 20 metros. Pregunta: ¿con qué rapidez llegará al suelo? Bien, ese motociclista sale disparado y va a describir aquí una trayectoria semiparabólica, de tal manera que luego va a llegar al suelo en este punto. Ahí el motociclista va a tener dos velocidades, una componente horizontal y además una componente vertical. Con esas dos componentes voy a conocer finalmente la rapidez o el módulo de la velocidad, que es este color negro. ¿Y el cómo lo obtengo? Como la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad elevado al cuadrado. Entonces, para obtener o dar respuesta al valor de v, necesito conocer la componente horizontal y vertical. Para eso entonces recordemos: cuando el móvil describe una trayectoria parabólica o semiparabólica, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? ¿Cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? Ahí recordarán que en la horizontal realiza un MRU, o sea que la velocidad es constante. En este caso, ¿cuánto vale esa velocidad horizontal? Que sabemos además que debe ser constante. Eso lo dicen en el texto, ya que el motociclista inicialmente se estaba desplazando de forma horizontal, con una rapidez de 10 metros por segundo. Entonces, esa rapidez horizontal va a permanecer constante, inclusive al momento de llegar al suelo. Por lo tanto, él vale 10 metros por segundo. Ahora, lo que falta conocer es esta componente vertical de la velocidad. ¿Eso cómo lo obtengo? Veamos. Si inicialmente se está desplazando de forma netamente horizontal, entonces, en el instante que sale disparado, ¿cuánto vale en ese instante la velocidad inicial en la vertical? ¿Cuánto vale en ese instante la velocidad en el eje vertical?
¿Cero o diferente de cero? Si se desplaza de forma netamente horizontal, entonces su velocidad en la vertical vale cero. ¿Correcto? Entonces, ¿qué información tenemos? La velocidad inicial. ¿Qué más? La altura. ¿Qué más? La gravedad. Y con esa información quiero conocer esta componente vertical de la velocidad en el instante que llega al suelo. Entonces ahí ustedes pueden plantear la siguiente expresión, que esa rapidez final elevado al cuadrado es igual ¿a quién? A la rapidez inicial elevado al cuadrado, más en este caso porque está cayendo, 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura h. Entonces ustedes van a reemplazar ahí la rapidez inicial en la vertical, 0. Al cuadrado sigue siendo 0. Más 2 veces ¿quién? G, que vale 10, por h, que vale 20. Y con ello van a obtener esta rapidez en el eje vertical, elevado al cuadrado. No va a ser necesario que le sacan la raíz cuadrada, porque lo que estoy buscando es ese término elevado al cuadrado. Entonces, ese término encontrado lo reemplazan aquí, lo reemplazan ahí tal cual. También reemplazan el valor de la rapidez en la vertical que vale 10 y eso luego elevado al cuadrado. A todo esto le sacan la raíz cuadrada y ahí finalmente van a obtener la rapidez con la cual llega al suelo. Bien, ahí unos segundos. Entonces, tener presente que en la horizontal el móvil se desplaza describiendo un MRU. Por lo tanto, en la horizontal la velocidad debe ser constante en todo momento. La componente que sí está cambiando de valor, de módulo, es la componente vertical de la velocidad. Unos segundos más para que le tomen la captura e indiquen sus observaciones o consultas. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva o problema. En 3, 2, 1, va. Y tenemos ahora el problema número 8. Nos dice, las manecillas de un reloj marcan las 9 horas, como se muestra en la figura. Pregunta, ¿a qué hora, y además antes de las 10 horas, el horario y el minutero de este reloj se sobreponen o se superponen? Una va a estar encima de la otra. Bien. Esto es análogo a a un problema que hicimos anteriormente, que fue el tiempo en el cual los atletas se encontraban, se alcanzaban o uno pasaba frente al otro. Entonces, para ese instante de tiempo, las manecillas de reloj se van a superponer. Y ahí que debe cumplirse que la posición angular del minutero debe ser igual ¿a quién? A la posición angular de quién? Del horario. Pero ¿cómo se obtienen esas posiciones angulares? Como las manecillas del reloj giran en este caso con MCU, y del MCU que se recuerda que la posición angular es igual ¿a quién? A la posición angular inicial más ¿quién? La velocidad angular o la rapidez angular por el tiempo. Entonces yo necesito conocer previamente cuánto vale la posición angular inicial, tanto para el minutero como para el horario. Así como también debería conocer cuánto vale esta rapidez angular, tanto para el minutero como el horario. ¿Sí? Bien, primero vamos con las rapideces angulares del minutero y del horario. A ver, la rapidez angular para el minutero. ¿Cómo lo obtengo? Vimos también en su momento que esta rapidez angular se puede expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas, 2pi por la frecuencia, y la otra, 2pi entre el periodo.
En este caso voy a optar por la segunda forma, 2pi entre el periodo. Ahí está, 2pi entre el periodo. ¿Y cuánto vale el periodo del minutero en horas? En horas, ¿cuánto vale el periodo para el minutero? ¿Qué tiempo le toma al minutero en dar una vuelta completa? En horas. Media hora, 1 hora, 12 horas, 24 horas. ¿Qué tiempo le toma dar una vuelta completa al minutero? En horas. Una hora. De ahí que entonces la rapidez angular para el minutero es igual a 2pi radian por cada hora. Ahora, ¿cuánto vale la rapidez angular para el horario? También sería 2pi entre el periodo. ¿Y cuánto es el tiempo que le toma al horario en dar una vuelta completa? También 1 hora, quizás 6 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Qué tiempo le toma en dar una vuelta completa al horario? En función de horas. Este tipo de problemas creo que lo han visto en RM. Bien, en este caso el tiempo que le toma al horario en dar una vuelta completa son 12 horas. De ahí que entonces la rapidez angular del horario es igual a pi sextos radian por cada hora. ¿Correcto? Bien, hasta ahí ya tenemos la rapidez angular. ¿Qué falta conocer? La posición angular inicial, tanto para el minutero como para el horario. Para eso entonces voy a plantear aquí como una especie de sistema de referencia para poder medir el ángulo. Bien, voy a indicar aquí que el ángulo θ va a ser medido a partir del 12 en adelante. Entonces quiere decir que aquí θ vale 0. Se observa entonces que el ángulo que forma el minutero con ese ángulo vale 0 o se encuentra en la posición angular 0. Aquí, por ejemplo, sería el ángulo igual a 90 grados. En radianes, pi medios. Aquí abajo, donde dice 6, ahí el ángulo θ es 180 grados. Pero en radianes equivale a pi radian. Y finalmente aquí donde dice 9, ahí el ángulo θ, ¿cuánto vale? Ahí debe ser 270 grados. En radianes, 3 pi medios. Entonces de aquí observo del gráfico que la posición angular inicial para el minutero vale 0 y para el horario vale 3 pi medios radian. Eso lo voy a indicar aquí abajo. La posición angular inicial para el minutero es 0 y la posición angular inicial para el horario es igual a 3 pi medios radian. Listo. Con eso ya podemos conocer el tiempo que tardan en superponerse o estar uno encima del otro. Entonces ahí planteamos. Planteamos ahí que para ese tiempo t aún desconocido, las posiciones angulares, tanto del horario como del minutero, van a ser iguales. Para el horario tenemos ahí su posición angular inicial, que vale ¿cuánto? 3 pi medios. ¿Más cuánto? La rapidez angular ¿de quién? Del horario. ¿Y eso cuánto vale? Pi sextos. ¿Esto por cuánto? Por el tiempo t.
¿Es igual a quién? A la ecuación de movimiento del minutero. Entonces tenemos ahí la posición angular del minutero, ¿cuánto vale? 0, ya no lo escribo. Más ¿quién? La rapidez angular de quién? Del minutero. ¿Y eso cuánto vale? 2pi. ¿Y esto luego por quién? Por el tiempo t. Listo. A partir de aquí, esto ya les dejo para ustedes, para que lo desarrollen. A partir de aquí, finalmente vamos a conocer el tiempo t. Pero ojo, no les preguntan cuánto vale el tiempo, les preguntan la hora. Entonces, a esa hora actual, que son las 9, le van a sumar el tiempo t encontrado. Y esa sería entonces la hora en la cual tanto el minutero como el horario se han superpuesto. ¿Correcto? Bien, ahí les dejo para que observen la solución y puedan tomar la captura. Ojo que hasta ahí es el tiempo que han tardado en superponerse, pero aquí les preguntan la hora, a qué hora se superponen. Entonces a esa hora actual, 9 horas, le van a sumar ese tiempo t. Y esa sería entonces finalmente la hora, en la cual las manecillas, tanto del horario como del minutero, se han superpuesto. Bien, si no hay consultas o observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva, o el problema número 9. Bien, continuamos en 3, 2, 1, va. Tenemos ahora el problema número 9. Dice lo siguiente. Un camión de carga pesada sube por un plano inclinado que forma un ángulo θ de 16 grados con respecto al horizontal. Y además sube con una aceleración constante de magnitud 2 metros a. Si el camión transporta un cajón de masa 100 kilogramos, pregunta, determine el coeficiente de rozamiento entre el cajón y la plataforma del camión. Bien, voy a graficar en este caso a esa caja, a esa carga. ¿Está? Y aquí ese plano inclinado, el cual se observa que tiene una inclinación θ, que numéricamente vale 16 grados. Lo voy a dejar así en general θ. Graficamos ahí las fuerzas que actúan sobre esa caja de masa m. Si tiene masa, tiene un peso, y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo, o en la dirección de la aceleración de la gravedad. Bien, ahí tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza? Como está en contacto con una superficie, esa superficie le ejerce la fuerza normal. Y la fuerza normal siempre es perpendicular con respecto a la superficie. Ahí tenemos entonces la normal. Pero además, esta superficie es rugosa, es áspera. Entonces ahí está actuando la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo grafico en este caso la fuerza de rozamiento? Sabemos que el bloque de forma natural tiende a deslizar hacia abajo. Pero ¿qué fuerza está evitando de que este bloque deslice hacia abajo? La fuerza de rozamiento. Y para ello, la fuerza de rozamiento debe tener esta dirección. Listo. Y son todas las fuerzas que actúan sobre esa caja. Pero además tener presente que esa caja o la carga o el sistema se están desplazando con una aceleración. Y se observa del gráfico que esa aceleración es paralelo. ¿A quién? Al plano inclinado. Entonces también aquí vamos a indicar esto. La dirección de la aceleración, que es paralelo a ese plano inclinado.
Se observa ahora que la fuerza de rozamiento es paralela a la aceleración. La normal es una fuerza perpendicular a la aceleración. Pero se observa que el peso es una fuerza que no es ni paralela ni tampoco perpendicular con la aceleración. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer al peso? Lo voy a descomponer en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular a la aceleración. Tengo entonces aquí su componente perpendicular y por aquí su componente que es paralela. Para poder descomponer o indicar qué expresión tiene estas dos componentes, debo de ubicar correctamente el ángulo θ. Si θ es el ángulo del plano inclinado, entonces θ ¿dónde se ubica? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Dónde estaría bien ubicado el ángulo θ? ¿En la posición 1 o en la posición 2? Yo recuerdo que hicimos problemas similares a estos en clase, ¿no? En su momento. Entonces, si él es θ, ¿dónde debe estar ubicado θ? ¿En la posición 1 o en la posición 2? ¿O da lo mismo? ¿Da lo mismo? No creo. En este caso es en la posición 1. Listo, ahí tenemos entonces el ángulo θ. Entonces, en este triángulo rectángulo, la componente perpendicular hace el papel del cateto adyacente al ángulo θ. Por lo tanto, esa componente tiene la siguiente expresión. Es el peso, o sea, la hipotenusa. ¿Por quién? Por el coseno de θ. Y esta componente paralela, hace el papel del cateto opuesto al ángulo θ. Por lo tanto, esa componente, ¿quién es? Es el peso. ¿Por quién? Por el seno de θ. Hasta ahí hemos descompuesto el peso. Listo. Ahora, en el eje perpendicular al plano inclinado, ahí no existe aceleración. Por lo tanto, en ese eje perpendicular al plano inclinado, allí voy a aplicar la primera ley de Newton, o sea, sumatoria de fuerzas, vamos a decir así, sumatoria de fuerzas entre comillas de los que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas entre comillas de los que van hacia abajo, en el eje perpendicular al plano inclinado. ¿Qué fuerzas entre comillas van hacia arriba? En el eje perpendicular al plano inclinado, la normal. ¿Y quiénes van hacia abajo? En este eje perpendicular al plano inclinado, esta componente del peso. Peso por el coseno de θ. Listo. Ahora voy a analizar en el eje paralelo al plano inclinado. En ese eje paralelo al plano inclinado existe aceleración. Entonces, en ese eje voy a plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Primero van las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración, o sea, en este caso la fuerza de rozamiento. Luego restamos todas aquellas fuerzas que tengan dirección opuesta aquí a la aceleración. En este caso, esta componente, el peso por el seno de θ. Eso va a ser igual a ¿quién? A la masa de esa carga por la aceleración. Luego, se sabe que la fuerza de rozamiento por definición es igual a ¿quién? Mu por la normal. Ese es por definición. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces, en el siguiente paso vamos a reemplazar ello. Ahí tengo mu. ¿Por quién? Por la normal. Y esta normal tiene la siguiente expresión. Es el peso por el coseno de θ. ¿Correcto? ¿Menos quién? Menos el peso por el seno de θ. ¿Y todo igual a quién? A m por a, masa por aceleración. Finalmente, se sabe que el peso es mg.
Entonces observo que la masa se repite en cada uno de los términos. Entonces eso se puede cancelar. Cancelamos la masa y tenemos entonces por acá mu por g por el coseno de teta menos g por seno de teta es igual a ¿quién? A la aceleración. De ahí finalmente despejamos y obtenemos el valor de mu. Ya que es dato, tanto la aceleración, esto es dato, se conoce el ángulo teta y por lo tanto van a poder conocer el valor de la función seno de 16, así como también el coseno de 16. También g se conoce y de ahí finalmente despejan y obtienen el valor de mu, que es el coeficiente de rozamiento. Bien, ahí lo dejo expresado en forma general y esto les serviría para cualquier valor de ángulo teta. Profe, ¿por qué teta va arriba en el otro lado? Ese es básicamente por geometría. Si gusta, rápidamente lo hago por aquí. Este es el plano inclinado con la inclinación teta. Así para que se aprecie mejor. Y ahí tenemos teta. Entonces tengo el peso, que lo grafico verticalmente hacia abajo. ¿Correcto? Y descompongo el peso en una componente que es perpendicular y en una componente que es paralela. Lo que voy a hacer ahora es prolongar al peso. Lo prolongo. ¿Correcto? Entonces, esa prolongación va a intersectar con el plano horizontal y va a formar ahí 90 grados. Por aquí también forma 90 grados, ya que esta componente es perpendicular al plano inclinado, ¿correcto? Y se forma una corbatita, ¿no? Así lo conocen a veces con ese nombre en el curso de geometría, una corbatita. Entonces, tengo este ángulo verde, le llamo ángulo puntito, color verde, que por opuestos por el vértice, ¿cómo deben de ser? Iguales, ¿cierto? En el triángulo de abajo tengo que teta más puntito es igual a 90. Y en el triángulo de arriba tengo que puntito más el ángulo de arriba debe ser igual a 90. Por lo tanto, este ángulo de arriba, ¿quién debe ser? Teta. ¿Correcto? Bien. Entonces ahí para que le tomen la captura y con eso ya van a poder relacionar el ángulo, ¿no? De una manera más fácil, más Profesor, rápida o más sencilla. Sí, dígame. profesor, disculpe, al parecer no nos va a acabar, no vamos a poder terminar con todos los ejercicios. ¿Usted cree que pueda resolver Así es. los últimos Claro, ejercicios? así es, Por así favor. es. Entonces aquí, así es. Entonces aquí puedo hacer una pausa. Entonces hemos hecho de corrido del 1 hasta el 9. Entonces ahora, en esta media hora, ¿no?, que nos queda, ahora sí voy a proponer que ustedes me digan qué problemas vamos a plantear, ¿no? Hasta aquí he hecho el problema 9, obviamente por el tiempo no se va a poder hacer todos. Entonces ahora sí, díganme ustedes qué problemas desean que resuelva. Mientras van tomando la captura, más o menos van viendo qué problemas ahí desean que resuelva. ¿Podría Su resolver la compañera, 32, por favor? ya, ok. Bien, por acá nos dicen la 30 y luego también la 32, ¿correcto? Entonces voy a hacer la 30 y luego la 32. Sí, lo voy a anotar aquí, 30, que están indicando en el chat, y también la 32. Bien, unos segundos más. Y luego hacemos un salto largo hasta el problema número 30. Bien, voy a salir brevemente de la diapositiva para buscar el problema número 30. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aproximadamente debe estar por aquí. Ahí está, justamente el problema 30. Bien. Leamos. Listo. Nos dice lo siguiente. Una lente delgada convergente. Si la lente delgada es convergente, entonces, ¿cómo debe ser la distancia focal?
¿positiva o negativa? Dice que la lente delgada es convergente. Entonces, esa distancia focal, ¿cómo debe ser? ¿Positiva o negativa? Debe ser positiva. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que esa lente convergente proyecta sobre una pantalla la imagen de una lámpara con un aumento de 4 veces. O sea, el aumento es igual a 4. Pero también tiene presente que el aumento, ¿cómo está definido? Como el cociente. Altura de la imagen entre la altura del objeto. O también puede ser menos distancia imagen entre distancia objeto. Cualquiera de estos dos cocientes es igual a 4. Nos dice ahora, si la lámpara y la pantalla se encuentran separadas 10 centímetros, pregunta, ¿cuál es la distancia focal de la lente? Bien, para que eso se pueda apreciar mejor, voy a hacer aquí un pequeño gráfico. Por aquí tenemos el eje central, o también llamado eje principal, y por aquí a esa lente convergente. Por aquí tengo al objeto, ¿correcto? Y por aquí tengo la pantalla, que es donde justamente se va a proyectar la imagen de ese objeto. Bien, la distancia que hay del objeto, hacia la lente, ¿cómo se le conoce? Como distancia, ¿recuerdan? La distancia que hay de la lente hacia el objeto o del objeto hacia la lente, ¿cómo se le conoce? Como distancia objeto. Y la distancia que hay de la imagen que se está formando en la pantalla hacia la lente, ¿cómo se le conoce? La distancia que hay de la imagen hacia la lente, ¿cómo se le conoce? Como la distancia ¿Distancia imagen. imaginaria? Así es, así es. En este caso, ¿qué les dan como dato? La distancia objeto, la distancia imagen o la suma de ambos. La suma de ambos. Así es, claro, porque nos dice ahí, si la lámpara, el objeto, de color negro, y la pantalla, de color lila, se encuentran separadas 10 centímetros. Entonces quiere decir que la distancia objeto más la distancia imagen es igual a ¿cuánto? 10 centímetros. Bien, con toda esta información quiero conocer la distancia focal. Bien, ¿cómo obtengo en este caso la distancia focal? Con la siguiente expresión, 1 entre la distancia objeto más 1 entre la distancia imagen es igual a ¿quién? 1 entre la distancia focal, ¿correcto? Bien. Despejando aquí, podemos decir lo siguiente, que la distancia imagen es igual a ¿quién? A 10 menos la distancia objeto, ¿no? Entonces, esto lo podríamos reemplazar aquí, pero va a ser un tanto engorroso reemplazarlo así tal como está. Entonces, primero voy a hacer uso del dato del aumento. Entonces voy a hacer uso del dato del aumento, que sería entonces 4 es igual a ¿quién? Menos distancia imagen entre distancia objeto. De ahí entonces ustedes van a conocer una relación de la distancia objeto con la distancia imagen, ¿correcto? Esa relación de la distancia objeto y distancia imagen lo van a reemplazar aquí. Por ejemplo, tendríamos ahí que la distancia imagen es igual a menos 4 veces la distancia objeto, ¿no? Entonces, esa distancia imagen lo reemplazamos aquí.
¿Qué faltaría conocer? Sencillamente la distancia objeto. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Reemplazando esta distancia imagen igual a menos 4 veces distancia objeto en esta otra relación. A partir de aquí, más la distancia imagen es igual a 10. De aquí entonces van a obtener la distancia objeto. Esa distancia objeto lo reemplazan aquí, abajo en esto último, y van a despejar y van a conocer la distancia focal. Pero hay un detalle. Aquí estamos asumiendo que el aumento vale 4, pero que la imagen es derecha o que es invertida. Ahí estoy asumiendo que el aumento vale 4, pero que es derecha o invertida. Derecha. Derecha. Derecha, así es. Entonces, hasta aquí estoy evaluando como si la imagen formada en la pantalla es derecha. Entonces, bajo ese supuesto, ustedes van a obtener una distancia focal. Esa distancia focal, para que sea congruente con la condición del problema, ¿cómo debe de salir? Positivo. ¿Qué sucede si aquí la distancia focal nos sale negativo? Entonces quiere decir que la imagen formada, ¿cómo debe ser? Invertida. Y en ese caso, el aumento numéricamente sería igual a ¿cuánto? Menos 4. ¿Correcto? Menos 4. Y nuevamente hacen este procedimiento, considerando ahora a la imagen invertida. Y ahí les debería de salir una distancia focal positiva, ya que debe ser congruente con lo que indican en el texto. Entonces hagan esos procedimientos, primero asumiendo que la imagen es derecha y en el segundo caso asumiendo que la imagen es invertida. En uno de esos casos, solamente en uno de ellos, la distancia focal les tiene que salir positivo, ¿correcto? Solamente en uno de ellos. Aquí estoy asumiendo que la imagen formada es derecha. Ustedes en casa hacen uno similar, pero cuando la imagen es invertida y comparan en cuál de los dos la distancia focal les sale positivo. Bien, ahí unos segundos. Profesor, disculpe, Sí. ¿cómo supo que la lámpara estaba en la zona red? Necesariamente tiene que estar en la zona real. Porque cuando vimos justamente, nos colocamos a la lente y a la izquierda colocamos justamente al objeto, ¿no? Ahí colocamos al objeto. De tal manera que más a la izquierda se tiene una especie de linterna, ¿no? Por acá se tiene una especie de linterna que va a emitir justamente la luz. Esa luz va a incidir en el objeto y a partir de ellos, esos rayos de luz, luego van a pasar por la lente, ¿no? Y luego se va a formar la imagen de ese objeto a partir de la lente. ¿En dónde? En la pantalla. ¿Correcto? Entonces, más a la izquierda deberíamos de tener esa fuente de luz. ¿Sí? ¿Me dejo entender la idea hasta aquí? Del por qué tiene que estar ahí el objeto. Bien. Unos segundos más y pasamos luego al problema 32 que estaban proponiendo. Bien, continuamos y pasamos entonces al número 32. Ahí está, problema número 32. Muy bien, nos dice lo siguiente. En un experimento de efecto fotoeléctrico, la función trabajo del metal es la mitad de la energía del fotón incidente
Y la rapidez del fotoelectrón es 2/3 de 10 a la 6 metros por segundo. Con ello, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Voy a hacer aquí un gráfico, un esquema de lo que está ocurriendo. Ahí tenemos un metal sobre el cual va a incidir radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética que incide lo hace con una cierta cantidad de energía. Ahí tenemos la energía del fotón o de la radiación incidente. Parte de esa energía que incide en el metal lo va a absorber el metal. Esa energía que absorbe el metal se le conoce como la función trabajo. Listo. Si hubiera un excedente de energía, ese excedente de energía lo toman los electrones que se encuentran en los últimos niveles, de tal manera que luego el electrón va a poder saltar al siguiente nivel. Entonces va a salir del átomo, o en este caso del metal, con una cierta cantidad de energía cinética. Bien, por condición del problema nos dice lo siguiente, que la energía función trabajo, o a secas, la función trabajo del metal es la mitad de la energía del fotón incidente. Entonces, esta energía función trabajo es igual a ¿quién? A la mitad de la energía de la radiación incidente. Listo. Con ello entonces tenemos que analizar las proposiciones. Primera proposición. Nos dice, la energía cinética del fotoelectrón es 1,25 electronvoltios. Bien, ¿cómo podríamos conocer la energía cinética del electrón? Sabemos que la energía cinética, ¿cómo está definida? Como un medio de la masa. ¿Por quién? En este caso, con la masa de quién, del electrón. Y esto luego por la rapidez con la cual salen elevado al cuadrado. Ahí reemplazamos. Un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa del electrón? Ahí nos dan como dato 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto luego ¿por quién? Por la rapidez. ¿Con qué rapidez salen esos electrones? Con una rapidez que es 2/3. Un ratito. Ahí está, 2/3. ¿De quién? Del factor 10 a la 6. Esta es la rapidez con la cual salen, pero esa rapidez debe estar elevado al cuadrado. Muy bien. Ahí operando van a obtener la energía cinética. Ahora aquí les pregunto, ¿esta energía cinética obtenida se va a encontrar en qué unidad? ¿En Joule o en electronvoltios? A ver, esa energía obtenida se va a encontrar en joules o en electronvoltios. A ver, veamos. El joule es la unidad de medición de la energía en el sistema internacional. Para que la energía se encuentre en joules, tanto la masa como la rapidez deben estar expresadas en el sistema internacional. ¿Aquí la masa del electrón está en el sistema internacional? Sí, está expresada en kilogramos. ¿La rapidez está en el sistema internacional? Sí, porque está en metros por segundo. Por lo tanto, ese resultado de la energía cinética va a estar expresado en qué unidad? En Joule. Este resultado va a tener ahí un valor numérico expresado en qué unidad? En Joule. Pero las respuestas, te lo indica aquí, debe estar expresado en qué unidad? En electronvoltio. Entonces ahora tenemos que multiplicar por un factor de conversión para pasar de Joule a electronvoltios. Y eso es justamente dato del problema. Ahí planteamos luego que un electronvoltio equivale a ¿cuánto en joules? A 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces ahí recién se va a cancelar joule con joule y el resultado final va a estar dado en electronvoltios.
Ahí recién comparas ese resultado final en electronvoltios con el que están indicando en la proposición. Si se aproxima o es igual a 1,25 electronvoltios, entonces la respuesta será verdadera. A ver, no sé si alguien lo ha operado rápidamente para que nos indique si esta proposición es verdadera o falsa. ¿Falso? Bien, ustedes van a hacer... ¿Sí? ¿Están seguros? A ver, otro compañero por ahí. 2 por 10 Por Profe, su la compañera primera. dice, ¿sí? ¿Cómo debe ser la primera? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. Aproximadamente les va a dar justamente 1,25 electronvoltios. Verdadero. Bien, vamos ahora a la segunda proposición. Les dice ahí. La función trabajo del metal es 2,5 electronvoltios. Bien, ¿cómo obtengo en este caso la función trabajo? Solamente nos dicen que la función trabajo es igual a la mitad de la energía del fotón o de la radiación incidente. Eso es todo. Entonces aquí podemos plantear conservación de la energía, que la energía de la radiación incidente es igual a ¿quién? A una parte que absorbe el metal, que es la función trabajo, y si hubiera un excedente de energía, esto lo toma ¿quién? El electrón, que va a salir con una cierta cantidad de energía cinética. Por condición del problema, esta energía función trabajo, ¿cuánto vale? La mitad. ¿De quién? De la energía del fotón o de la radiación incidente. Entonces, él va a pasar a restar al otro lado, ¿no? Aquí a la izquierda. Y tengo 1 menos 1/2. 1 menos 1/2, ¿qué nos da? 1/2. O sea, 1/2 de la energía del fotón es igual a ¿quién? A la energía cinética, ¿cierto? Pero justamente, 1/2 de la energía del fotón, ¿qué cosa representa? La función trabajo. Entonces ahí, ¿cómo debe ser la función trabajo y la energía cinética? Numéricamente. La energía función trabajo y la energía cinética. ¿Cómo tienen que ser? Iguales. Claro. ¿Y cuánto les salió a ustedes la energía cinética de la primera proposición? 1,25, ¿cierto? Si la energía cinética le salió 1,25, entonces la energía función trabajo también debe ser 1,25. Pero aquí le dice que vale 2,5. Por lo tanto, falso. Falso. Listo. Tercera y última proposición nos dice. La frecuencia de la radiación incidente es 6,25 por 10 a la 14 Hz. Bien, entonces ahí planteamos que la energía de la radiación incidente es igual a ¿quién? Por definición, a la constante de Planck por la frecuencia. También puede ser la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Pero en este caso me preguntan acerca de la frecuencia. Bien, si yo quiero conocer la frecuencia, primero que debo conocer la energía de la radiación incidente. ¿Y esto cómo lo obtengo? De la segunda proposición, ¿qué hemos obtenido? Que 1/2 de la energía de la radiación incidente es igual ¿a quién? A la energía cinética. Si este factor 2 pasa a multiplicar a la energía cinética, entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues que la energía de la radiación incidente es igual ¿a quién? 2 veces la energía cinética. A ver, hasta ahí un like si vamos bien.
Hasta ahí un like si vamos bien. Que la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a 2 veces la energía cinética. Muy bien. A partir de ahí vamos a conocer la frecuencia. Atentos. Ahí tengo el factor 2 veces ¿quién? La energía cinética. Que de la primera proposición, ¿cuánto vale esa energía cinética? 1,25 electronvoltios. Voy a colocar con todo y unidad. Ahí está, 1,25 electronvoltios. Esto es igual a ¿quién? A la constante de Planck. ¿Y esa constante de Planck cuánto vale? 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. ¿Y esto lo por quién? Por la frecuencia. Ahí está. De aquí, ¿qué se va a cancelar? Este electronvoltio con este electronvoltio. ¿Correcto? De ahí se cancela esos factores electronvoltios. De ahí finalmente vamos a conocer la frecuencia. ¿Y cuánto vale ahí la frecuencia? Sería en este caso 2 por 1,25 entre 4. Y todo por 10 a la 15 Hz. ¿Y eso cuánto les va a dar? ¿Coincide o no coincide con lo que les indican en la tercera proposición? Claro, así es, sí coincide. Les va a salir justamente 6,25 por 10 a la 14 Hz. De ahí que la tercera proposición debe ser verdadera. Bien, hay unos segundos. Mientras van tomando la captura, me van diciendo qué problema desean que resuelva. Por el tiempo no se va a poder hacer todo. A ver, ¿qué problema desean que resuelva? Mientras van tomando la captura. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia de algún problema para resolver? La 28, por favor, profesor. Ok, la 28. Bien, unos segundos más por si acaso, ya que esto es un tanto extenso, para luego ir al problema número 28. Bien, pasamos entonces al 28 rápidamente. Estas, pasé 5, 26, 27 y 28. Ok. Bien, nos dice aquí lo siguiente. Un bloque realiza un más en la dirección del eje X con un periodo de 5 segundos. Entonces vamos a indicar esos datos. El periodo, 5 segundos y con una amplitud de 4 metros. ¿Listo? Si en el instante t igual a 0, nos dice el bloque se encuentra en la posición X igual a 0. ¿Ya está? Y además con una fase inicial igual a menos pi medios radián. Pregunta, ¿cuál es la ecuación de la posición en función del tiempo que representa el movimiento del bloque? Bien. Entonces aquí, bueno, solución. Vamos a indicar lo siguiente. Voy a proponer esta ecuación de movimiento. Que la posición X es igual a ¿quién? A la amplitud por el coseno de la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial, beta. Por dato del problema ya sabemos el valor de la amplitud. También sabemos el valor de ¿quién? De la fase inicial, ¿correcto?
¿Qué es lo que falta determinar? ¿Qué faltaría conocer? O verificar. La rapidez angular, ¿correcto? Esa rapidez angular, ¿cómo se obtiene? Tengo ahí dos formas equivalentes. Una de ellas es 2pi por la frecuencia. Y la otra es 2pi entre el periodo. ¿Cuál me conviene por los datos del problema? ¿En función de la frecuencia o en función del periodo? En función del periodo. Claro, así es. Entonces vamos a ir reemplazando aquí. Tengo entonces que la posición es igual a ¿quién? A la amplitud, que vale 4. Ahí está, por el coseno de ¿quién? De la rapidez angular, que se va a expresar como 2pi entre el periodo. ¿Pero cuánto vale el periodo? 5. Y esto luego por el tiempo t. Más ¿quién? Esa fase inicial, que por dato vale menos pi medios. Listo. Ahora, tenemos que verificar, ahí tenemos que verificar si se cumple que para t igual a 0, x vale 0. Ahí tenemos que verificar. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí yo he propuesto que x lo he colocado en función del coseno, pero también puede ser que lo haya propuesto en función del seno. ¿Cómo sé si efectivamente debe estar en función de seno o coseno? Para eso debo de corroborar con esta condición, que para t igual a 0, x debe ser 0. A ver, vamos a verificar. Vamos a corroborar. Para t igual a 0, reemplazamos ahí. X es igual a ¿quién? 4 por el coseno de 2 pi quintos por el tiempo t, que vale 0, más por menos menos, pi medios. Entonces aquí les va a dar x es igual a 4 coseno de ¿quién? 0 menos pi medios nos va a dar menos pi medios. ¿Y cuánto es el coseno de menos pi medios o de menos 90 grados sexagesimales? ¿Cuánto les da ahí el coseno de 90? O el ¿Cero? coseno de menos 90. 0, así es. ¿Y se verifica o no se verifica la condición del problema con lo que he encontrado? Para t igual a 0, me salió 0. Coincide, ¿no? La condición del problema con lo que hemos encontrado. Entonces quiere decir que la ecuación correcta es la que hemos planteado, ¿no? La que hemos indicado al inicio. Muy bien, pero si ustedes observan sus respuestas, en sus respuestas, esa ecuación de movimiento, ¿está en función del seno o del coseno? Sus respuestas están en función de seno o coseno. Están Salen en los dos, función pero de quién. aparece más coseno. Aparecen los dos, profe. Claro, pero hay un detalle. Ah, ya. Ok. Esta es una posible respuesta. Correcto, esta es una posible respuesta. La otra, ¿cuál sería? Sin considerar al pi medios. En este caso estaría expresado en función del seno. O sea, una expresión similar a esta. Ya que ahí también se cumple que para t igual a 0, x ¿cuánto vale? 0. ¿No? Si aquí te vale 0, el seno de 0 nos da 0. Y también cumple. Entonces tenemos ahí dos formas. Ya sea la primera en función del coseno o la segunda en función del seno. Cualquiera de las dos es válida. Bien, ahí unos segundos. Y con esto prácticamente hemos finalizado la clase de hoy. Como ven, ha sido con la cuestión del tiempo, no se han realizado todos los problemas. Pero les voy a indicar aquí
las claves de todos los ejercicios. ¿Sí? Un ratito para que puedan tomar la captura. Y luego voy a pasar a la diapositiva donde están las claves de todos los problemas. Muy bien, continuamos. Un ratito, voy a salir. Bien, ahí tenemos las claves, las respuestas a los problemas. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por hoy de mi parte. Ha sido un gusto haberlos guiado durante estas 19 semanas. Les deseo todo lo mejor. Les deseo todo lo mejor. Y esperemos que muy pronto nos encontremos en la universidad. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho, sigan estudiando y mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Les aseguro que cuando ustedes ingresen van a experimentar una sensación única. Y por esa semana, en su casa van a ser los reyes, las reinas de la casa. Y quizás es muy probable que ingresen y al día siguiente les pregunten, hijito, hijita, ¿qué quieres comer el día de hoy? Los van a engreír. Así es. Aprovechen ese momento de gloria. Así es. Que muy bien merecido lo van a tener. Muy bien, jóvenes, hasta otra oportunidad. Y como les comentaba, esperemos que en la universidad. Cuídense mucho. Gracias también a todos por su Gracias, atención y profesor. participación Cuídense. durante estas semanas. Gracias. Gracias, profe. Gracias a usted, joven. Cuídense mucho.